Este domingo, cerca de 36 millones de votantes están llamados a las urnas en las elecciones presidenciales de Argentina. Tres candidatos, Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, son los tres principales nombres de unos comicios en donde, según las encuestas, no se augura que haya un ganador en esta primera vuelta. El análisis es con Alberto Medina, analista experto en política y gobiernos, periodista, columnista y conferencista, quien nos atiende desde Asunción, en Paraguay. Muchas gracias por estar con nosotros. Hagamos un repaso de estos tres principales candidatos. Milei, de extrema derecha; Sergio Massa, la carta del peronismo y el oficialismo; y Bullrich, del denominado macrismo. ¿Qué ofrecen cada uno de ellos? Bueno, en una situación muy delicada de Argentina en términos económicos, estamos con una inflación del 150% anual, creciendo los últimos 2 meses al 12% de inflación, con una pobreza que supera el 50% de la población. En ese contexto llega la campaña electoral y una elección presidencial que dejó una primaria con 3/3, y esos 3/3, muy parecidos en porcentaje, son los que se preparan para esta elección del próximo domingo 22 de octubre. Por supuesto, por un lado está Javier Milei, que representa un perfil más libertario, conservador; algunos prefieren denominarlo más de derecha, planteando cuestiones vinculadas al achicamiento del Estado, a la eliminación del déficit fiscal y, por supuesto, con muchas medidas que tienen que ver con la apertura económica y probablemente con la restricción de programas sociales, que es básicamente la discusión que está hoy en Argentina para salir de esta crisis económica, probablemente con un cimbronazo económico importante y un cambio drástico que sea una política de shock. Del otro lado del mostrador está el oficialismo nacional, el peronismo, con Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a presidente por ese espacio, que plantea que el viento de cola que va a tener Argentina el año que viene, con una mejor cosecha, con mejores condiciones internacionales, van a hacer que Argentina pueda salir adelante sin hacer demasiadas reformas de fondo y haciendo retoques a la política económica actual y defendiendo un poco la gestión del gobierno presente. Y Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata, propone un cambio más moderado, más intermedio, que está a mitad de camino entre la continuidad del oficialismo y las reformas de fondo que plantea La Libertad Avanza, la fuerza de Javier Milei. Esa es la discusión en Argentina, si es la continuidad y si el cambio es un cambio moderado o un cambio más drástico. Veremos qué opinan los argentinos este fin de semana y veremos cómo se desenlaza en un sistema que tiene segunda vuelta electoral. Aquella fuerza política, aquellas dos fuerzas políticas que sean las primeras, y mientras ninguna supere el 45% o mientras ninguna supere el 40% y tenga 10 puntos de diferencia respecto al segundo, habilitará la discusión para la segunda vuelta electoral, que será el 19 de noviembre. Por supuesto, la disputa en una elección tan cercana, con tan poca diferencia de votos entre unos y otros, augura un final de bandera verde, ¿no? Veremos cómo termina, quién sale segundo, quién sale tercero. La mayoría de las encuestas lo dan a Javier Milei como el candidato con mayor preferencia a salir primero en esta compulsa, pero las encuestas también fracasaron en las pasadas primarias de agosto, así que habrá que ver si nuevamente las encuestas se equivocan o eventualmente esta vez aciertan, ¿no? Me gustaría pedirle que también analicemos, señor Medina, a los otros dos candidatos que tenemos en estas elecciones para un poco tener el panorama al completo. Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, del Frente de Izquierda. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, Juan Schiaretti es el actual gobernador de la provincia de Córdoba, es una provincia central de la República Argentina, en la zona más productiva del país, un gobernador que está hace ya algún tiempo intercalando con otro político de esa misma provincia, que lamentablemente fallecido. Ellos gobernaron por muchos años Córdoba con bastante éxito a pesar de la crisis económica, y propone también como eslogan de campaña un país normal, ¿no? Ellos plantean una solución más intermedia, resolviendo los problemas que tiene Argentina, corrigiendo los desvíos, sin hacer reformas de fondo, pero sí haciendo reformas que permitan mejorar el estándar de vida medio argentino. Es una propuesta muy moderada, muy de centro, que hoy no tiene aparentemente en las encuestas mucha posibilidad de entrar en la segunda vuelta, así que habrá que ver cómo culmina ese proceso. Y por el otro lado, el caso de Bregman, de un partido de izquierda, que en Argentina siempre ha sido marginal en términos electorales, que siempre ronda un porcentaje entre el 2% y el 5%. Nadie augura
que el acompañamiento sea diferente en términos de votos, y con una propuesta económica que tiene mucho que ver con las clásicas propuestas de izquierda, ¿no? La nacionalización de los recursos, la nacionalización de la banca, la concentración de la toma de decisiones por parte del Estado, una mayor presencia del Estado y una restricción en la operatoria de mercado y de propiedad privada. Bueno, una propuesta, diría yo, clásica de la izquierda sudamericana que ya conocemos, y que otra vez se confirma, digamos, con esta candidatura. Todo hace pensar que esa fuerza política no debería sobrepasar el 5% de los votos según las encuestas. De nuevo, esto es política y es Argentina. Pueden pasar muchas cosas, ya hemos tenido sorpresas en las primarias, veremos qué nos depara el próximo domingo. ¿Qué papel cree usted que pueda jugar en estas elecciones el desgaste, sobre todo, digamos, sobre la política tradicional, concretamente sobre el peronismo, que ha estado presente en 4 de los últimos 5 gobiernos de Argentina? ¿Qué puede jugar esto? Me imagino que, sobre todo, con un impacto particular contra Sergio Massa. Eso es un fenómeno que tiene 2 características, ¿no? Por un lado, un fenómeno de características globales y, si ustedes quieren, regionales, ¿no? No es la primera vez que la política tradicional retrocede frente al avance de nuevas propuestas. En América Latina tenemos muchos ejemplos por izquierda y por derecha. Pasó con Bolsonaro, pasó con Guillermo Lasso, el primero en Brasil, el otro en Ecuador. También pasó con Boric en Chile, con Castillo en Perú, con Petro en Colombia. Digo, la aparición de figuras que están fuera del sistema o son laterales al esquema, con partidos nuevos que no tienen historia relevante, no es un fenómeno nuevo en América Latina, y no sería, digamos, una sorpresa para Argentina que apareciera un fenómeno de estas características, tal el caso de Javier Milei. Habrá que ver si la partidocracia tradicional se impone o si una fuerza nueva emerge en el caso de Argentina. Y por supuesto que el peronismo está muy desgastado, sobre todo por el fracaso económico. La elección argentina se da en un contexto de inflación alta y de un problema que tiene ya muchos años en Argentina. Argentina ha convivido con la inflación durante décadas y, lamentablemente, ni el peronismo que gobierna ahora, ni Juntos por el Cambio en su tiempo con Macri de 2015 a 2019 pudieron resolver el problema. Muy por el contrario, el problema se va complejizando, va siendo mucho más grave, y eso, por supuesto, lo sienten sobre todo los más pobres, que son los que están cambiando su voto. Es decir, los que en las encuestas aparecen cambiando su voto son los sectores sociales más vulnerables, que están buscando una solución, y obviamente en ese menú de ofertas algunos intentan mantenerse dentro del sistema de partidos tradicionales y otros, un poco más audaces, se animan a votar una propuesta que es nueva y que no tiene todavía antecedentes en la gestión pública. Además de la inflación, de la preocupación por la creciente pobreza, ¿qué otros temas preocupan a la población argentina? Bueno, Argentina tiene un menú de preocupaciones muy central hace muchos años. Por un lado, la inflación y toda la cuestión económica que rodea la inflación, la pobreza, la desocupación, la marginalidad, pero también tiene una agenda de inseguridad creciente. Argentina fue durante mucho tiempo un país relativamente seguro en términos comparativos con otros países de América Latina, y en los últimos años esto se ha ido deteriorando, probablemente de la mano de la pobreza, probablemente de la mano del narcotráfico, pero también de reformas que no se hicieron en materia judicial, en materia penal, en materia penitenciaria. Esta combinación de pobreza, droga y una legislación que no está adecuada a las circunstancias, lamentablemente ha sido el cóctel que permitió que la inseguridad acreciente en las grandes ciudades de Argentina y empieza a llegar al interior del país, lugares donde habitualmente esto no sucedía. Es decir, que la agenda de la inseguridad está muy instalada, es transversal, no tiene que ver con los sectores más ricos, muy por el contrario, la inseguridad se siente con mucha más potencia en los sectores más débiles, y eso ha puesto en la agenda también la discusión de la seguridad. Por eso la propuesta de Javier Milei y la propuesta de Patricia Bullrich en materia de seguridad de los dos sectores de la oposición son probablemente muy parecidos en términos de lo que tradicionalmente se llama en la Argentina la mano dura, ¿no? Ser más fuertes contra el delito, en una batalla más potente contra el narcotráfico, con penas más duras para los delincuentes, y que se termine un poco con la puerta giratoria, que es la figura que se utiliza aquí para describir el proceso por el cual un delincuente ingresa al sistema penitenciario y en muy pocos días sale de nuevo por una especie de justicia garantista que privilegia, digamos, las cuestiones de los derechos de los criminales por sobre los derechos de las víctimas. Este debate en Argentina tiene mucho tiempo, pero ahora se está agudizando y probablemente sea parte importante de la discusión
del día domingo, ¿no? Está, diría yo, es el tema número 2 de la agenda. Después de la inflación aparece la inseguridad y, por supuesto, como todos los países de América Latina, hay problemas estructurales que tienen que ver con el sistema político, que tienen que ver con la corrupción, que son parte de la agenda, ¿no? Alberto Medina, analista experto en política y gobiernos, periodista, columnista y conferencista, muchas gracias por este análisis de esas elecciones en Argentina. Un saludo para ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Gracias también a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Directo América de France 24. Ya regresamos.